Javier Leiva es un abogado que hemos referenciado siempre cuando hablamos de los delitos de lesa humanidad en la provincia de Salta, en la República Argentina, y agradecemos que está en línea para charlar con nosotros en este contexto y a horas justamente del 24 de marzo. Doctor Leiva, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Buenos días, un gusto, Corbacho, y a la audiencia. Doctor, ¿qué percepción, con todo lo que está ocurriendo, todo el contexto, recién escuchábamos a la vicepresidenta de la Nación, litigaste en juicios de lesa humanidad, en delitos de lesa humanidad, ¿qué sensaciones tenés a horas del 24 de marzo? Lo que pasa es que es una circunstancia especial porque tenemos un 24 de marzo cuando nosotros creíamos de que la sociedad y el pueblo había ganado una batalla cultural en relación al nunca más. Llegamos a una instancia en donde desde la más alta esfera de conducción del país están negando los crímenes de lesa humanidad, los 30.000 desaparecidos, esa consigna que enarboló en algún momento una gran parte del pueblo argentino, y una vicepresidente que tiene lazos arraigados con personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad. Entonces, este 24 nos impone la reflexión, no solo la rememoración de lo que pasó, sino una reflexión de qué sociedad queremos y en qué marco se debe inscribir esta sociedad. ¿Cuál es el marco democrático que debe plantearse en este momento y el rol que le corresponde al Estado frente al ciudadano? Respecto a lo que comunicó ayer Hijos por la situación vivida por una de sus integrantes, ¿considerás que los mensajes de odio que están permanentemente en estos últimos meses y con esto de la batalla cultural que mencionás son los que también alimentan a que pasen este tipo de situaciones? Hay un mensaje de odio desde la presidencia del país. Esto es claro. Yo vi que después de la votación del DNU en el Senado de la Nación, el discurso del presidente, hay una parte en el discurso dice: ahora la sociedad sabe quiénes son sus enemigos. Entonces, esto es algo que no lo vi, que lo analizaron los periodistas a nivel nacional, esta frase. La construcción del enemigo es lo que permitió en algún momento de la historia argentina avanzar y hacer desaparecer, exiliar, encarcelar a miles de ciudadanos. Es la construcción del otro, el otro como un enemigo de la patria, el otro como un enemigo de la sociedad. Entonces de ahí hay un paso a de que esa construcción del enemigo termine generando hechos de violencia que se inician en un lado, pero nadie sabe en dónde terminan las cosas después. Bueno, también en ese mismo discurso... La Alemania fascista, sí. También se construyó el enemigo, y en toda Europa, no solamente en Alemania. Además que en Alemania tuvo el pico de decir los judíos eran esa raza inferior que había que discriminarla. Primero le quitaron derechos, las recluyeron en determinadas regiones en todos los países de Europa, no solo en Alemania. Nada más que en Alemania llegó un personaje mesiánico con el voto popular, como fue Hitler, y él empezó con la idea de exterminar a los judíos, después a las personas que nacen con deficiencias físicas o mentales, a los comunistas, a los gitanos, a los homosexuales. Entonces todo eso fue el mundo que exterminó Hitler. Entonces cuando vos construís el enemigo, y da la impresión de que se está alimentando
un fuego que nadie quiere que se encienda, después de 40 años de democracia. Cuando el presidente, por ejemplo, también en ese mismo discurso hace mención a la pandemia, a las víctimas de la pandemia, y dice fueron 30.000 de verdad, obviamente también es parte de esto que estás describiendo. Es parte del mensaje negacionista. Los gobiernos pasados, en especial el de la Cristina y de Néstor, tuvieron, ellos hicieron políticas de la memoria, pero en donde había mayoría legislativa, no aprobaron nunca una ley de penalización a los que niegan el genocidio comprobado en la Argentina, porque hay sentencias desde la Corte de la Nación y en cada una de las provincias vinculadas al tema del genocidio. No aprobaron esa ley y hoy cualquiera está habilitado, más allá del reproche moral o político, a negar. En Europa, en Alemania, que sufrió el genocidio en ese pueblo que después fue bombardeado por las fuerzas aliadas y destruido, la negación es un delito que lleva a la cárcel. Aquí en la Argentina tampoco se castigó el genocidio. No hubo ninguna ley que prevea el castigo del genocidio. Entonces son cosas que quedaron en déficit del pasado y bueno, hoy la estamos padeciendo. Cuando plantea, recién escuchábamos a la vicepresidenta de la Nación, y hay sectores que plantean que hay que mirar todo lo que ocurrió. La famosa teoría de los dos demonios, ¿no? Que se instaló durante mucho tiempo. Pero alguien dice además, porque se aprovecharon o se hizo un negocio de los derechos humanos. ¿Qué se le puede responder a quienes piensan o leen solamente esa parte de lo que hoy se está mencionando? Yo concuerdo que en la historia hay que analizar todo. Y que en ese todo que hay que analizar hubo una oleada latinoamericana de golpe de Estado y de respuesta de organizaciones políticas que dijeron la única forma de llegar al poder del Estado es construyendo un poder que replique otro poder militar. Y eso fueron las famosas guerrillas, que no existieron solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y los golpes de Estado son los que precedieron. Nada más que vos me decís, tenemos que mirar todo, y el peronismo, para hablar del peronismo, cuando fue el golpe del año 55 estuvo proscrito la palabra Perón, el nombre de Evita, el nombre del peronismo, proscrita la actividad política, y hasta el 73 los golpes de Estado venían por parte de los militares. Y hubo toda una generación que creció en la proscripción de la democracia. Entonces, esa generación, una parte de esa generación, dijo aquí hay que conquistar el poder por la vía armada. Y dijeron, si la oligarquía tiene un ejército que le responde, hay que construir un ejército que sea capaz de enfrentarlo. Y ahí nacieron las guerrillas. Que creo que después fue una cuestión equivocada. Esta respuesta que tendría que haber sido siempre política. Y en la recuperación... Mirá de que yo he comulgado con estas ideas. Sí. Nada más de que con el paso del tiempo uno tiene otra reflexión. Y en esta reflexión, David, que te pido, ¿no? Cuando se dice, hubo un aprovechamiento político, se hizo un negocio de los derechos humanos, ¿hay alguna autocrítica o sentís que se debe hacer quizás a corto plazo, a mediano plazo, una autocrítica? Yo creo que no, porque eso es un bastardeo. Ajá. El Estado ha violado derechos de personas. Yo sé a qué se refiere esa cuestión que pone. Ha violado derechos de personas. Y cuando alguien comete un daño lo debe reparar. El Estado argentino ha matado y encarcelado sin juicio previo y sin condena a miles de personas. Esas personas merecieron las reparaciones que
por ley el Estado ha pagado. Hay algunos que no han cobrado. Han dicho, la memoria de mis familiares no tiene precio. Eve de Bonafini, por ejemplo. Para poner un ejemplo, en un personaje que es muy emblemático a la hora de castigar. Y sí hubo algunas cuestiones que se le achacaron a esa línea de Madre de Plaza de Mayo, conducida por Eve, con los parecidos de Choclén, de que recibieron fondos y que después no fueron aplicados a las construcciones de vivienda. Sí. Pero esa es la excepción de la regla, no es la regla general. Yo no conozco cuáles son los negocios, nunca llegaron ahora ni a la provincia de Salta. De eso tengo la plena convicción de lo que estoy hablando, porque cuando nosotros iniciamos los juicios, empezamos con el tema de la memoria, a pulmón he viajado durante más de una década por los juicios, llevarán a Salta toda la semana. A pulmón, sin un peso, sin nada, habíamos logrado que la provincia de Salta, no la nación, me dé un hotel de esos que ellos tienen convenio con la Secretaría de Turismo, siempre y cuando no sea temporada alta, para que yo me hospede los días de juicio. Después la comida, el viaje, la nasta, fue todo a pulmón nuestro y de las compañeras que cuando llegaba a Salta, porque yo inicié los juicios de Salta, Sí. Me invitaban en el almuerzo. No conozco los negocios que hace alusión al vicepresidente. Ya Mauricio Macri decía que era un negocio el tema del pago de las indemnizaciones. Y no hay ningún negocio cuando alguien debe reparar un daño que ha cometido. Eso, sí. ¿Quedan juicios pendientes de delitos de lesa humanidad? ¿Y cuáles en Salta? No, quedan muchos. Sí. Yo no estoy participando actualmente desde hace 3 o 4 años, pero hay muchas denuncias que no llegaron a concretarse en juicios. Hay muchos juicios en que fueron condenados militares. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Hay muchos juicios que no fueron condenados y las cámaras de casación todavía no se expidieron en muchos de los juicios. En muchos. Acá en Orán fue condenado el gringo Toledano, que es el carpintero de que está frente al Sagrado Corazón, a 7 años de prisión por la desaparición de Pedro Bonifacio Vélez, que era un policía de Pitanal. Y bueno, ese juicio se terminó y está en casación ya hace como 7, 8 años y no se resuelve. Y no se resuelve tampoco la situación de los imputados. Y en el caso de Pedro Bonifacio Vélez, yo abandoné la querella porque en el interín del juicio, yo participo en ese juicio por otras personas también. Pero descubrimos que Pedro Bonifacio Vélez, policía de Pitanal, era un policía de que participaba en la patota de Joaquín Gil secuestrando gente, y en algún momento le dijeron, ya no vamos a hacer tal cosa, deja de robar camionetas, porque él robaba camionetas para llevarla a la frontera y venderla en Bolivia. Entonces él le dice a sus compañeros, si a mí me quieren sacar de la fuerza o destituirme, yo voy a contar quién nos secuestra vagones, quién hizo esto dentro de la policía. Y ese fue el motivo de que la propia fuerza policial de Salta lo secuestra, lo hace desaparecer, y después viene a verme en alguna oportunidad Víctor Hugo Vilte, subcomisario de la provincia de Salta, de acá de Orán, y me dice, yo sé a dónde está el cadáver de Pedro Bonifacio Vélez. A mí no me sonaba Pedro Bonifacio Vélez ese nombre como una persona desaparecida por actividades políticas. Dice, entonces me pongo a ver y en algún momento
me aparece una declaración en ese juicio que yo había iniciado, que se llama el juicio de la verdad, que iba la gente de manera espontánea a contar en el juzgado federal de Salta la cuestión de su familiar, un hermano de Pedro Bonifacio Vélez. Ahí descubro de que ella era hermana de un comisario Vélez, que le decían el Cajoncito Vélez, de Pedro Bonifacio Vélez. Y cuenta lo mismo que para vecinos, un tal Narciso Leiva y Gringo Toledano de acá, lo habían sacado a Pedro Bonifacio Vélez de una pensión que tenía en Salta, lo habían traído a Orán, y ahí coincidía con lo que me cuenta el comisario Vilte de acá de Orán. Y Vilte me dice que es Rivetti, uno que era policía, junto con el Gringo Toledano, que lo llevan a Pichanal con Palavicino y con Narciso Leiva, y que le pegan un tiro en Pichanal. Y a él, y me dice a la mechera que él tenía, que la concubina Carmen Nieto de Pichanal. Y dice, y él está enterrado abajo, la Carmen Nieto arriba, hay él está con una camperita de nylon, dice, no debe estar desintegrada por el paso del tiempo, y me quería llevar al lugar. Y después empezó a negociar él, porque Pedro, el comisario Vilte, había sido exonerado de la policía provincial cuando hubo un robo a los salarios de salud pública. Entonces, de esto que me contó, en un principio después empezó a negociar. Dijo, si yo cuento tal cosa, yo quiero de que me levanten esa condena de que tengo, que no me permite obtener la jubilación o el retiro. Ahora, yo no podía hacer nada en claro, eso, de estas cosas que te estoy contando. Le terminé contando al fiscal de la provincia de Salta, le ofrecieron que declare como testigo protegido, y después el comisario de Orán, Víctor Hugo Vilte, se fue a Buenos Aires a hablar con el secretario de Derechos Humanos de la Nación. En esa época, el doctor Dualde estaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y ahí logró sacar, porque él dice, yo sé quién me mató a Ragones, porque yo estuve en la caravana cuando lo secuestraron y lo llevaron y lo tiraron en el Cabra Corral. Entonces logró de que Dualde, eso lo tengo contado en mi libro, no es algo de que solamente estoy hablando, con cita documental. Él logra de que Dualde firme un decreto ofreciendo una recompensa, un decreto que sale publicado en el boletín oficial para quienes aporten datos sobre el secuestro del doctor Miguel Ragona, que fue gobernador de Salta. claro. Y bueno, yo me entero de eso porque alguien de Tucumán, Marta Rodolito, que es profesora universitaria, me llama, me dice, mira David, lo que se publicó en el boletín oficial, y ahí veo que Dualde firmó un decreto para que se le pague a alguien que participó en los secuestros. David, Entonces, sí. Digo, con estas historias demuestra obviamente con los detalles, trataba de imaginar mientras relatabas las circunstancias, por qué es la etapa más oscura de la historia, ¿no?, de la República Argentina. Y justamente queríamos escuchar testimonios sabiendo los años que has llevado en la lucha y en la lucha también judicial para tratar de esclarecer años de toda esta historia. Gracias por atendernos y seguramente habrá oportunidad para... Por último, Sí, el Escuadrón 20 de la Gendarmería Orán. Sí. Cuando nosotros iniciamos los juicios, la verdad, una de las cosas que secuestramos a partir de golpe son los libros de guardia. Cuando se van los militares, cuando se va la policía, firman decretos que le imponían a las fuerzas destruir toda la documentación vinculada al proceso de la lucha contra la subversión. Todas quemadas. Pero tal es la burocracia estatal que en el Escuadrón 20 de la Gendarmería Orán, cada vez que entraba alguna persona o salía, en el libro de guardia se asentaba quién entraba y quién salía. Es un asiento administrativo.
Y bueno, ahí descubrimos Fernández Murillo, que era de acá de Orán, Sí. vivo. Abraham Rayé, el que era intendente de Techanán, aparece entrado ahí. Aparece René Russo, desaparecido, integrante de la banda de música de la municipalidad de Orán, y a su vez dirigente sindical del sindicato de obreros y empleados municipales. Aparece Osores, detenido en el destacamento que había en Gendarmería en embarcación, ingresado en el escuadrón 20 Orán, y ahí está la fecha que a ellos salen trasladándolos, y nunca llegaron a su lugar de traslado. Entonces, uno tiene esas pruebas. Acá fue condenado el comandante Varas, que era de jefe del escuadrón 20 de la Gendarmería Orán en aquella época, y condenado a perpetuidad por estos crímenes que se cometieron en nuestra zona. Claro. Río Bereñú, que estaba en Tartagal, también fue condenado. Gaspar Cirpo, lo que era el segundo del regimiento de Monte 28, el teniente Bruno. Hay muchas personas con oficiales, y hay muchos desaparecidos, algunos dinamitados, como el asistente social Menela Montilla de Tartagal, René Santillán, que era concejal ahí en Mosconi. Aparecieron esparcidos su cuerpo por dinamita que le pusieron, y eso lo hacían para sembrar el terror, para que la gente vea y tenga miedo y no reaccione ante nada. Ujú. David, te agradecemos por este testimonio, por este relato. Gracias como siempre por atendernos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. David Leiva, abogado que representó la querella en los juicios de lesa humanidad durante muchos años en la provincia de Salta, contando algunos detalles de por qué es la época más oscura de la historia de la República Argentina.